Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, siempre suceden cosas con los aparatos, ¿verdad? Pero no perdamos ese tiempo hermoso que hemos tenido con el Señor. Tenemos una necesidad, perdón que haga este paréntesis, pero una motocicleta de arriba que necesitamos moverla por el asunto de los niños. Entonces, si me hace el favor, gracias. ¿Por qué no oramos? ¿Les parece? Una vez más. ¿Me acompañan? Padre bueno, porque solo Él es bueno, ¿verdad? Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos en la ignorancia, sino que nos diste la palabra como una luz, como guía a nosotros. Y hoy, Señor, abrimos nuestros corazones para escucharte, no solo con nuestros oídos, sino también, Señor, con un espíritu dispuesto a obedecer, dispuesto a poner por obra, Señor, tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos, ven y confronta en nosotros todo lo que necesita ser sacudido. ¿Cuántos dicen amén? Despierta al dormido, anima al cansado y quebranta al indiferente. Señor, queremos ser una iglesia que no solo conoce tu voluntad, sino que la vive. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos ser tierra, Señor, fértil para tu verdad, no solamente oyentes, sino hacedores de tu palabra. Señor, haznos discípulos que reflejen a Jesús. Creo que el mundo, Señor, necesita discípulos tuyos, y que esta palabra no solo sea otra enseñanza, Dios, sino un punto de quiebre en nuestra forma de vivir. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un punto de quiebre en nuestra forma de vivir. Miren, familia, estamos viviendo en tiempos donde el ruido es constante, donde las opiniones son muchas y la verdad se ha vuelto relativa para muchos. Estos son los tiempos de ahora. Y la palabra nos advierte que en los últimos tiempos la maldad aumentará, pero también entonces sobreabundará la gracia de Dios. Yo creo que Dios sigue llamando a su iglesia a vivir de forma diferente, a volver a lo esencial, a recuperar lo verdadero, a no conformarnos con una fe superficial ni con una apariencia espiritual. Y por eso yo, con un corazón lleno de amor, quiero llevarlos a reflexionar juntos sobre algo que me preocupa profundamente. Vivimos en una época que parece más avanzada que nunca, ¿cierto o no? Pero que enfrenta una paradoja inquietante, y es el resurgimiento del analfabetismo. Vuelvo a decir, creo firmemente que el analfabetismo ha resurgido. Durante siglos, a través de la historia, el analfabetismo era una desgracia social en aquellos tiempos. Quien no sabía leer o escribir lo vivía como una limitación dolorosa. Había vergüenza, había un deseo de aprender en ese tiempo. Hablo del 48 hacia acá. Hoy, sin embargo, presenciamos algo distinto. Una generación que no solo desconoce, sino que presume de no saber, que desprecia lo profundo y que glorifica lo superficial. Amigos, vivimos rodeados de pantallas, saturados de información, pero más desconectados que nunca de lo esencial. Nos hemos acostumbrado a lo breve, a lo viral, a lo fácil de digerir. En lugar de libros, preferimos reels, se dice. Reels, así se dice. En lugar de leer la Biblia, preferimos frases sueltas en TikTok.
En lugar de pensamiento crítico, buscamos entretenimiento emocional. ¿Están sorprendidos por esta palabra? Y saben una cosa, esta nueva forma de analfabetismo cultural ha penetrado en la iglesia. Ya no hablamos solamente de personas que no saben leer la Biblia, sino de personas que la han leído pero no la viven, que asisten a la iglesia pero no son transformados, que aplauden predicaciones pero no practican lo que oyen. Aquí no sucede esto en esta iglesia. Que saben mucho pero obedecen poco. Esto es lo que hoy quiero llamar el analfabetismo del alma. Es como si llenáramos la mente de verdades espirituales, pero el corazón se mantuviera vacío. Yo llamo esto teología no digerida. Personas que saben de perdón, pero siguen atadas al rencor. Que conocen la gracia, pero siguen actuando con juicio. Que han oído hablar del reino, pero viven como si no existiera. Como si Dios no existiera en su vida. Y aquí viene la contradicción más alarmante. Escuchen bien. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la Biblia en aplicaciones devocionales, podcasts, así se dice, ¿cierto? Videos. Sin embargo, nunca habíamos visto tan pocas vidas verdaderamente transformadas por ella. Amigos, esa es la condición que hoy quiero señalar con firmeza: el analfabetismo del alma. Y este analfabetismo no es ignorancia por falta de acceso a la información, es indiferencia espiritual. Los veo muy callados. Y aquí es a donde quiero que nos detengamos, porque este fenómeno cultural no es solo un problema del mundo, no. También es una señal de alarma para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Y pregunto esta mañana, ¿qué pasó cuando el conocimiento, o qué pasa cuando el conocimiento de Dios ya no transforma? ¿Qué pasa cuando escuchar se vuelve más fácil que obedecer y cuando saber no se traduce en vivir? Eso nos lleva al primer punto que me ocupa esta mañana. Saber sin vivir es rechazar a Dios. Amigos, escúchenme bien. Es como que si la iglesia moderna tuviera mucho conocimiento pero poca profundidad, muchos recursos pero poco fruto, mucho ruido pero poca raíz. Por eso el profeta Oseas lanza una advertencia directa. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como tú rechazaste el conocimiento, también dice, ¿qué dice? Yo te rechazo. Y este versículo no habla de ignorancia intelectual. Habla de un desprecio intencional hacia el conocimiento de Dios que tuvo el pueblo de Israel. No era que el pueblo de Israel no tuviera acceso a la palabra, sino que lo rechazó con su forma de vivir. Escucharon, pero no obedecieron. Sabían, pero no caminaron en la verdad. Y como resultado, la nación, dice el texto, se desmoronó espiritualmente. Y según la Escritura, no vivir lo que sabes equivale a rechazar a Dios. Y aquí la palabra hebrea para rechazaste es mahas, y significa desechar con desprecio. Como quien dice: sí, ya lo sé, pero no me importa. Así vive el mundo hoy. Y familia, lo mismo pasa con nosotros. Podemos saber que Dios quiere restaurar matrimonios, pero seguir con corazones endurecidos. Podemos saber que somos llamados a servir, pero seguir esperando a que otros lo hagan. Podemos conocer aún los principios de prosperidad integral, pero seguir atrapados en el egoísmo, la pereza espiritual o el materialismo. Por eso, en esta serie que iniciamos hace 5 domingos, Bendecidos para bendecir, hemos aprendido que la verdadera prosperidad no es tener más, sino vivir mejor. ¿Cuántos quieren vivir mejor? Y amigos, no se puede vivir mejor si no se está viviendo con profundidad, con obediencia y con madurez espiritual. Escúchenme bien, el cristiano consagrado no es quien sabe más, sino quien vive lo que sabe.
Es el que lee la Biblia y la obedece, el que perdona aunque duela, el que sirve aunque nadie lo aplauda, el que da con generosidad, el que busca crecer, no solo disfrutar. Y eso, hermanos, es verdadera prosperidad del alma. En cambio, el cristiano superficial, que aquí no hay, gracias a Dios, vive de apariencias, conoce versículos pero no tiene raíces, escucha la palabra pero no la pone por obra, habla de fe pero se rinde ante la prueba. Su vida es como una casa sin fundamento, bonita por fuera pero vacía por dentro. Escuchen bien. El Señor quiere despertar entre nosotros una generación de discípulos pensantes, obedientes, profundos y transformados. Hoy por hoy hay muchas personas que juegan con el evangelio del reino. Dios quiere una iglesia que viva la palabra, no solo que la escucha. Una comunidad que ha sido verdaderamente bendecida para bendecir. Por eso hoy el Espíritu Santo quiere confrontarnos con esta verdad, y es esta: saber sin vivir es morir lentamente por dentro. Y si queremos una fe que prospere, que impacte, que deje legado, ¿cuántos quieren dejar un legado? Si quiere usted dejar un legado, si quiere usted impactar al que te rodea, debe sanar el alma de este nuevo analfabetismo. En otras palabras, no se trata de no conocer la verdad, sino de vivirla. ¿Cuánto tú vives la verdad? Una persona puede tomar cursos de teología, puede ver predicaciones cada semana, hablar con fluidez el lenguaje cristiano, pero si sigue maltratando a su familia, si sigue juzgando constantemente y si no sirve en su comunidad, todo ese conocimiento no lo ha transformado. Es solo información sin encarnación, información sin transformación. Santiago 1:22 nos advierte con firmeza: no se contenten solo con escuchar la palabra, ¿verdad que sí? Así dice, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla, ¿qué dice? A la práctica. Y Jesús dijo en Juan, el capítulo 14 y versículo 23, el que me ama, ¿qué dice? Ayúdeme, ¿qué dice? Obedecerá mi palabra. Y amigos, amar a Dios no se demuestra con emociones, sino con obediencia. Fe sin obediencia no es fe, ya que sin obediencia no hay transformación, y sin transformación no hay verdadera prosperidad espiritual. Querida iglesia, si queremos ser bendecidos para bendecir, debemos ser transformados por la verdad que ya conocemos. Escúcheme, Dios no está buscando expertos bíblicos que vivan en contradicción. Está buscando hijos e hijas que vivan lo que predican, que perdonen como fueron perdonados y que sirvan así como Jesús sirvió, y que se identifiquen porque Él es santo, se santifiquen porque Él es santo. No se trata de cuánto tú sabes, sino de cuánto vives lo que tú sabes. Ahora yo me pregunto, ¿cómo fue que la iglesia de Jesucristo llegó a este punto? ¿Cómo fue que la sociedad llegó a este punto? ¿Cómo es posible que sepamos tanto y vivamos tan poco? ¿Saben por qué pasó eso? Porque la cultura superficial de este siglo, que es ligera, emocional, rápida, ha ido desplazando la profundidad espiritual. Y esa superficialidad ha invadido silenciosamente la vida de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Con esto paso al segundo punto, y es este: la superficialidad cultural ha invadido la vida espiritual. Vean lo que dice Hebreos 13:9. Tengan cuidado de no ser llevados por doctrinas extrañas y por enseñanzas que no vienen de Dios. Es bueno que el corazón sea fortalecido por la gracia. Amigos, vivimos en una cultura donde lo superficial se celebra, donde el entretenimiento ha reemplazado a la formación, y la emoción ha desplazado a la convicción. Y en muchos espacios, en muchos lugares donde se celebran reuniones como estas, escúchenme bien,
Lo que vende no es lo verdadero, sino lo liviano, lo viral, lo fácil de digerir. Y aquí está la preocupación. La superficialidad de la cultura ha penetrado la vida espiritual de la iglesia. Es increíble. La teología de la prosperidad es un concepto que ha invadido la iglesia de Jesucristo. Hay una generación que quiere sermones cortos, sin confrontación, sin profundidad y sin procesos. Y hoy en día se busca que la iglesia no incomode. No voy a esa iglesia porque me incomoda lo que se habla ahí. Que los mensajes sean positivos, livianos y motivacionales nada más. Se desea una experiencia de fe rápida, pero sin compromiso real, sin formación, sin transformación. En otras palabras, queremos los frutos del reino sin vivir la cultura del reino. Claro que queremos ser bendecidos, sanados, restaurados, que mi matrimonio sea restaurado. Pero ¿sabe una cosa? Si tú quieres que sea restaurada tu vida, necesitas un compromiso real con Dios. En otras palabras, queremos los frutos, lo dije antes, del reino sin vivir la cultura del reino. Y amigos, esto es peligroso. Porque crea creyentes emocionalmente activos, pero teológicamente frágiles. Entusiasmados por el momento, pero vacíos a largo plazo. Fáciles de impresionar, pero difíciles de discipular. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos la influencia para manipular a la gente. Y parece que a las personas les gusta ser manipulados. ¿Saben? Dios quiere discípulos pensantes. Pablo advirtió esto con mucha claridad. Porque vendrá el tiempo, dice, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Miren las redes sociales. Y sabe, ese tiempo ya llegó. Quieren escuchar únicamente lo que quieren oír. Ya llegó ese tiempo. Las redes sociales, en las redes sociales es común ver frases cristianas recortadas como, por ejemplo, tú eres más que vencedor. Nada es imposible para Dios. Todo lo puedo en Cristo. Pero muchas veces lo hacen fuera de contexto, sin profundidad, sin enseñanza real. Y eso, mi querido amigo, no es comida espiritual, es azúcar emocional. Te levanta por un momento, pero no te nutre. Y cuando viene la prueba en nuestra vida, cuando viene el dolor, cuando viene el desierto, el alma no tiene raíces. Querida iglesia, Dios no quiere que seamos solo oyentes motivados, sino discípulos transformados. Y yo le dije, Señor, estamos en una serie un poco difícil, pero quiero predicar lo que tú quieres que se oiga desde el púlpito. La superficialidad espiritual produce una iglesia sin poder, ¿sabía eso? Sin carácter, sin testimonio. Y si queremos vivir en la verdadera prosperidad integral que Dios nos ha prometido, una prosperidad que alcanza el alma, las relaciones, la familia, el propósito, necesitamos profundidad espiritual. Aquí en Viña creemos en lo simple, claro que sí, pero no en lo superficial. Nuestra espiritualidad debe ser profunda, centrada en Jesús, en su palabra, en la gracia, en el servicio y en la obediencia cotidiana. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, ahora que entendemos cómo lo superficial ha afectado nuestra vida espiritual, debemos hacernos una pregunta más profunda. ¿Qué consecuencias trae ese analfabetismo espiritual en la formación del carácter cristiano, de la misión de la iglesia? La respuesta nos lleva al siguiente punto. La incultura espiritual estanca, manipula y limita la bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hebreos 5:12 dice, a estas alturas ya deberían ser maestros, pero necesitan que alguien les enseñe de nuevo las verdades más elementales de la palabra de Dios. Han vuelto a ser como niños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido.
Ahora, escúchenme bien, cuando hablo de incultura espiritual, no me refiero a personas que no conocen términos teológicos, sino a creyentes que no han desarrollado una vida espiritual profunda, sólida y coherente. Gente que ha escuchado cientos de mensajes, pero no han madurado. Que sabe lo que dice la Biblia, pero no ha sido formado por ella. Yo diría que saben teología, como lo dije antes, pero que no la han digerido. No la han bajado, no hay convicción en su corazón. Y saben, mis amigos, la incultura espiritual se manifiesta en personas que siguen dependiendo de otros para tomar decisiones espirituales y que no pueden discernir entre una enseñanza bíblica y una herejía disfrazada, como muchas que hoy en día se enseñan en muchos púlpitos. Que tienen una vida devocional inconstante e inexistente, que son fáciles o fácilmente manipuladas por nuevas revelaciones, por modas espirituales o por líderes carismáticos pero sin integridad. Y esta madurez espiritual, esa inmadurez espiritual produce, número uno, estancamiento personal. No hay avance en el carácter, no hay un avance real en obediencia ni en servicio. Número dos, la inmadurez espiritual no solamente produce estancamiento espiritual, sino falta de discernimiento. Se confunde lo emocional con lo espiritual, lo popular con lo verdadero. Siguen lo popular nada más. No nada más eso, también produce dependencia enfermiza. En lugar de formar discípulos que caminan con Dios, se forman consumidores espirituales que siempre necesitan que alguien los alimente. No solamente eso, y esto es lo que todos hemos estado hablando en este tiempo, sobre ser bendecidos para bendecir. ¿Sabe una cosa? La inmadurez espiritual limita la bendición. Es un limitante para la bendición que Dios tiene para ti. Amigos, Dios quiere bendecirnos para bendecir, cierto, pero Él no va a confiar su propósito en personas inmaduras, en personas inconstantes. Dice la palabra, el que es inconstante en todos sus caminos. Eso dice la Biblia. Hay gente que es inconstante en todos sus caminos. Vea, Pablo lo describe así en 1 Corintios 3, 1 y 2. Hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como inmaduros, como a niños en Cristo. Les di leche porque no podían recibir alimento sólido. Imagínense a un cristiano que lleva 10 años en la iglesia. Aquí no pasa eso, lo estoy diciendo, pero es importante que lo escuchemos. Imagínense una persona que lleva 10 años en la iglesia, conoce muchas prédicas, ha asistido a muchos congresos, tiene la Biblia subrayada, pero no tiene dominio propio, no ha aprendido a perdonar de verdad, no es capaz de liderar a otros ni de multiplicar su fe. Eso no es falta de acceso al conocimiento, es falta de formación. Eso es analfabetismo del alma en forma avanzada. Escuchen, una fe inmadura no puede ser canal de bendición para otros. No puede discipular usted a alguien si tú mismo necesitas que otra vez te expliquen todo. No puede liderar si no has aprendido a obedecer. No pueden sostener prosperidad si no hay carácter que la administre. ¿Tú quieres ser próspero? Necesitas carácter para administrar esa prosperidad. Mateo 24 dice, el siervo fiel y prudente, al que su señor dejó encargado, será recompensado cuando regrese. ¿Cuántos quieren ser recompensados? Yo creo que todos. El llamado hoy, esta mañana, es a madurar, es a crecer, es a profundizar en la vida espiritual. Y esto no es para supercristianos, es para todos los que desean vivir una prosperidad integral, una prosperidad emocional, espiritual, relacional, ministerial y también material, económica. Claro que Dios quiere bendecirte. Pregunto, ¿cuántos desean vivir en prosperidad integral, en bendición? Tan poquitos. Señor, escúchalos. ¿Cuántos desean vivir en prosperidad integral? Claro que sí, todos. El que no dijo sí es un mentiroso. A todos nos gusta prosperar en todo, ¿sí o no?
¿Ah? En lo emocional, en lo familiar, en lo ministerial, en lo económico. Dios quiere que tú vivas bien. Pero no se puede caminar en bendición si se vive estancado en la infancia espiritual. Entonces, si la incultura espiritual nos estanca, nos limita y nos hace vulnerables, ¿qué necesitamos nosotros para romper con ese ciclo? Ocupamos algo. ¿Cuál es el punto de partida para una verdadera transformación y madurez? Y la respuesta está en lo que veremos ahora. Punto número 4. La verdadera prosperidad comienza con el amor a la sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 4:7. Sobre todo, ¿qué dice? Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amigos, muchos quieren prosperar, pero pocos entienden que la puerta de entrada a toda prosperidad verdadera, a toda bendición, es la sabiduría espiritual. Y no hablamos solamente de conocimiento, sino de la capacidad de aplicar las verdades de Dios en la vida diaria. Soy un testimonio vivo de eso en todas las áreas. Y no es que no tenga conflictos en mi vida, pero la sabiduría de Dios es lo máximo. Escuchen bien, en la Biblia la sabiduría no es algo académico ni filosófico. Es vida práctica con Dios. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es saber cuándo sembrar y cuándo esperar. Es saber cuándo avanzar y cuándo arrodillarse. Es vivir alineados al corazón y la mente de Dios. Eso es sabiduría. Amigos, la sabiduría bíblica produce decisiones sanas en lo personal y en lo familiar. Produce relaciones maduras, fundadas en principios, no en impulsos. Produce proyectos bendecidos porque están hechos desde el consejo de Dios. La sabiduría forma en nosotros un carácter firme, resistente al orgullo, a la presión y a la tentación. En cambio, la falta de sabiduría convierte la bendición en ruina. Hay muchos que lo tienen todo, pero su familia es una ruina. Proverbios 24:3 dice: la casa se edifica ¿con qué dice? Con dinero, con poder. ¿Con qué dice? Y se afirma con, recordemos al rey Salomón. Él tuvo la oportunidad de pedirle a Dios cualquier cosa, ¿cierto? Pero él no pidió riquezas ni fama, sino que pidió sabiduría para gobernar con justicia. ¿Y qué hizo Dios? Le añadió todo lo que no pidió: riquezas, paz y poder y honra. Pero cuando Salomón, si usted lee su historia, cuando Salomón abandonó la sabiduría, todo comenzó a desmoronarse. Su corazón se desvió, el reino se fragmentó y su legado se debilitó. Esto nos enseña que la prosperidad sin sabiduría no se sostiene. Por más próspero que tú seas en cualquier área, no se sostiene si no hay sabiduría. Imagínense a un joven cristiano con talento, oportunidades, con muchos seguidores en redes, pero que no tiene humildad ni formación espiritual. Va a terminar cayendo en orgullo o en alguna inmoralidad. O imagínense a una familia que prospera económicamente, pero no cultiva la comunión, el perdón, ni oración, y vive dividida emocionalmente. O a un empresario cristiano con éxito, pero que negocia con mentira. ¿Sabe una cosa? Poco a poco va a perder la paz, la reputación y el testimonio. Amigos, puedes tener dones, muchos, pero si no tienes sabiduría, terminarás administrando mal la bendición que tienes. Puedes tener una buena idea, un buen emprendimiento, pero sin sabiduría será un desastre. Puedes tener abundancia, pero sin el temor al Señor, esto te hará daño. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría, el hombre que adquiere entendimiento. Amigo, escuchen, Dios no solo quiere darte más, quiere enseñarte a vivir mejor con lo que te da.
Escúcheme. La sabiduría es la base que hace que la prosperidad no sea temporal, sino duradera. Aprendan en esto. La sabiduría de Dios es la base que hace que la prosperidad que Dios te ha dado no sea temporal, sino duradera. Es la clave para dejar legado, para formar generaciones y para sostener el llamado que Dios le ha hecho a usted individualmente y a la iglesia. Ahora bien, si la sabiduría es la puerta a la verdadera prosperidad, a la puerta a la bendición, ¿a quién es que Dios llama a caminar en sabiduría? ¿Quiénes son los encargados de modelar, de enseñar, de vivir y multiplicar esa sabiduría? La respuesta está en el último punto. El reino de Dios necesita discípulos pensantes. ¿Y qué dice? ¿No qué? No consumidores espirituales. Déjame decirte, yo puedo llenar este lugar 3, 4, 5 veces haciendo cosas solamente para consumidores espirituales, cosas que emocionen, pero no es lo que Dios me mandó a hacer. Dios nos mandó a ser discípulos de Jesús. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amigos, Jesús, oiga lo que voy a decir, Jesús no vino a crear una multitud de admiradores, sino un pueblo de discípulos. Lo vuelvo a decir, Jesús no vino a crear una multitud de, ¿qué dije? De admiradores, sino un pueblo de discípulos. La gran comisión no dice vayan y hagan seguidores, sino que Mateo, vaya y hagan discípulos. En este tiempo la iglesia enfrenta un peligro y es la cultura de consumo espiritual. ¿Por qué lo digo? Muchos vienen a la iglesia esperando que los alimenten, los animen y los entretengan. Pero no se comprometen a crecer, a servir, a formar a otros. Lucas 6:40 dice, aquí no pasa eso, pero tengo que predicar de esto aquí. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea bien instruido será como su maestro. Aquí hay un cuadro. ¿Sabían que hay diferencias entre un seguidor y un discípulo? Miren este cuadro de comparación, espero que esté ahí, que es un seguidor versus un discípulo. Un seguidor busca sentir. Un discípulo que busca obedecer. Un seguidor espera recibir. Un discípulo está dispuesto a dar. Un seguidor cambia de iglesia si lo confrontan. Ojalá que los amigos me llegue toda la gente, ¿va? Un discípulo permanece donde es transformado. Un seguidor escucha la palabra. Un discípulo que dice, vive la palabra. Un seguidor se emociona en la adoración. Un discípulo se forma en la palabra y el servicio. Porque eso es adorar al Señor también. Amigos, Dios no bendice a consumidores espirituales, sino a aquellos que se convierten en colaboradores del reino. La prosperidad verdadera no es solamente material, es madurez de carácter, fidelidad en el llamado y compromiso con el reino de los cielos. Escúchenme bien. Una persona puede estar en 3 reuniones por semana. Yo me acuerdo cuando yo tenía que ir lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, por muchos años. Y usted puede estar 3 reuniones por semana, compartir versículos en redes y saber muchas doctrinas. Pero si no estás discipulando a nadie, si no se deja corregir, si no estás formando legado espiritual para tus hijos, para tu familia, no ha entendido el llamado. Dios te llamó a ser discípulos empezando por casa. Un joven en la iglesia puede saber todos los cánticos, estar en todos los grupos, pero si no tiene un corazón enseñable ni un deseo de obedecer a Cristo, sigue siendo solo un consumidor emocional. Escúcheme. Y esto quiero es una frase que el Señor me dio. Quiero que lo tengas ahí. Por ahí lo escribí, creo. Dios no te salvó solo para que vayas al cielo.
¿Sino para qué? Para que seas parte activa del reino aquí en la tierra. Pero si estuviera diciendo, el Señor sana y el Señor tiene... Dios no te salvó solo para que vayas al cielo, sino para que seas parte activa del reino aquí en la tierra. Y para eso necesitas dejar de ser espectador y empezar a vivir como discípulo. Vivir con humildad, con obediencia, con pasión, con pasión por la verdad. Entrega el servicio. Segunda Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, encárgueselo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Un discípulo no solo crece, multiplica. Y no solo recibe, forma a otros. Esa es la esencia de ser bendecidos para bendecir. Permitir que lo que Dios hace en ti también impacte a otros. Familia, no hay prosperidad verdadera si no estás dispuesto a vivir como discípulo. Nuestra visión es que dice hacer de cada creyente un discípulo de Cristo que a su vez haga discípulos. Dios no derrama bendición sobre espectadores, sino sobre aquellos que responden al llamado con compromiso. Y el compromiso de un discípulo incluye pensar, obedecer, servir, formar y multiplicar. Amén. Hoy voy a ser muy pentecostal. Amén. ¿Verdad que sí? Si eres un discípulo de Jesús, esto incluye que debes de ser una persona pensante, obediente a Dios. Que sirva, que forme y que multiplique. Ok, ahora que hemos visto cómo el analfabetismo espiritual ha generado creyentes informados, pero no transformados, y que Dios nos está llamando a vivir con sabiduría y ser discípulos maduros, llega la pregunta final. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de iglesia es la que estamos construyendo? ¿O que se está construyendo en el mundo? Amigos, una prosperidad superficial no deja legado. Primera de Samuel 16:7 dice, el Señor no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Hoy más que nunca, familia, necesitamos hacer una pausa y preguntarnos qué clase de cristianos estamos siendo. ¿Somos acaso los que saben pero no viven? ¿Los que oyen pero no obedecen? ¿Los que celebran la bendición pero no la comparten? Porque si solo buscamos prosperidad exterior, como por ejemplo buen trabajo, ¿a cuánto le gusta el buen trabajo? ¿Verdad que sí? Estabilidad, salud, éxito. Si solo buscamos eso, pero nuestro interior está vacío, estancado o adormecido, entonces estamos en peligro. Porque una prosperidad sin transformación no es verdadera bendición, es una trampa disfrazada. Una prosperidad sin transformación no es verdadera bendición. Eso es una trampa disfrazada. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero acaba por ser caminos de muerte. Amigos, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo hoy, en esta mañana? ¿Sabes qué? Dios no está buscando gente brillante en conocimiento, sino fiel en obediencia. No está formando expertos en teología, desconectados de la vida, sino discípulos apasionados que amen, viven y multipliquen su palabra. La iglesia que el mundo necesita hoy en día no es una iglesia entretenida, ni inflada de eventos, sino una comunidad transformada, pensante, madura, profundamente comprometida con la verdad y con el reino. Hoy te invito a ti, iglesia, a mirar tu corazón con honestidad. Y que pienses en estas preguntas. ¿Te has conformado con escuchar sin obedecer? ¿Has caído en una fe superficial, en una fe cómoda, ligera? ¿Estás prosperando en cosas externas pero debilitado por dentro? ¿Estás bendecido pero estancado? Si es así, entonces es tiempo de volver al corazón del discipulado. Jesús hizo discípulos. Es tiempo de pedirle al Señor que despierte nuestra alma, que renueve nuestra mente y que encienda nuevamente la pasión en nuestras vidas por su palabra, por su verdad. Hoy
Hoy el Espíritu Santo nos llama a dejar el analfabetismo del alma, a pasar de saber al vivir, del oír al obedecer, de la emoción a la formación, de la bendición a la multiplicación. Y para terminar, quiero lanzar un desafío práctico para esta semana. Por favor, escoge un área en tu vida donde sabes que debes hacer algo, pero no lo estás haciendo. Como por ejemplo, el perdón, la generosidad, la oración, la humildad, la integridad. Escoge cualquiera y ponla en práctica esta semana. Hágalo deliberadamente. O haga esta otra cosa. Busca a alguien a quien puedas bendecir con lo que Dios te ha enseñado. ¿Sabe una cosa? No te guardes la sabiduría que Dios te ha dado, que tú has recibido. Compártela. O haga esto otro. Dedica tiempo cada día para leer la palabra. No solo para saber más, sino para vivir mejor. Amén. Amén. ¿Podemos orar? ¿Por qué tan callados? Padre, ya estoy viejo, después de 40 años de servir al Señor. Y tengo una gran responsabilidad delante de Dios. Y es hablar de esto a donde me lleven. Y es lo que estoy haciendo. Y quiero que oremos, por favor, que tú inclines tu rostro ahí donde estás. Y que le digas, Señor Jesús, dígale al Señor. Si quieres poner de pie, si no sentado, no hay problema. Dígale, Señor, hoy reconocemos que hemos sido parte de esta generación que sabe mucho, pero vive poco, Señor. Hemos oído tu palabra en esta mañana, una y otra vez, pero a veces hemos elegido la comodidad sobre la obediencia, lo superficial sobre lo profundo. Dígale, Señor, perdóname. Despierta mi corazón adormecido, dile al Señor. Haznos discípulos verdaderos, no solo seguidores emocionales. Dile, Señor, danos hambre por tu verdad, amor por tu sabiduría y valentía para vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. No queremos ser, Señor, una bendición sin transformación. Queremos prosperar desde adentro hacia afuera, Señor. Ser llenos de tu Espíritu Santo, de tu carácter, de tu verdad. Señor, haznos una iglesia madura, obediente y pensante. Bendecidos sí, pero para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén.